Programa 24. Uso del punto y la coma en oraciones con sentido completo y oraciones dependientes. Mostrar el uso adecuado del punto y la coma para dar sentido lógico a la redacción de oraciones en un reporte experimental. En el programa de hoy analizaremos los diferentes usos sintácticos del punto y la coma para dar sentido lógico a la redacción de un reporte experimental. Tenemos el texto y el material para realizar un experimento. Hay que seguir las indicaciones tal como están redactadas. El propósito de este experimento es demostrar cómo funciona un submarino con un clavo. ¿Un submarino con un clavo? No lo creo. Yo creo que con el clavo se hacen 6 agujeros en cada costado de la botella, se perfora el centro del tapón de la botella y se pasa. ¿Se perfora la botella o el centro del tapón de la botella? Pues según esto, cada costado de la botella se perfora, pero yo más bien creo que se perfora el tapón de la botella porque dice, y se pasa el tubo de plástico. Entonces el tubo se pasa por el tapón de la botella. No debería ir esa coma entre se pasa y el tubo porque no se entiende bien. Bueno, sigamos. Por este orificio con ligas. ¿Pongo las ligas en el orificio del tapón? Déjame ver. Por este orificio con ligas, se fija fuertemente el globo en un extremo del tubo para que al cerrarla quede dentro de la botella, se enrosca la tapa y queda por fuera el resto del tubo alrededor de la botella. ¡Guau! ¿Hasta dónde tuve que hacer la pausa? Yo creo que primero corregimos el informe si es que queremos realizar el experimento o que alguien más lo haga. Sí, como digas. Al redactar cualquier texto o reporte se debe poner atención de que el uso de la puntuación sea adecuada para evitar ambigüedades o absurdos en la interpretación de quien lo lee. En el caso de los textos científicos, es fundamental redactar de manera clara y sencilla los resultados de la investigación o experimento, ya que cualquier error de interpretación puede provocar problemas graves. Por ejemplo, si cambiamos de lugar las comas en la siguiente oración, su sentido cambia. Lee las siguientes oraciones dándoles la intención conforme a la puntuación. Se coloca en un recipiente lleno de agua el submarino. Se coloca en un recipiente lleno de agua el submarino. No es lo mismo. No es verdad que flota a no, es verdad que flota. No es lo mismo. Necesitas una botella para el submarino, un globo y un clavo de metal. A necesitas una botella. Para el submarino un globo y un clavo de metal. Vamos a revisar en un informe de experimento el uso adecuado de los signos de puntuación. En el libro dice, podemos escribir punto y seguido al final de una oración que no dependa de otra para entenderse, como es este caso. El propósito de este experimento es demostrar cómo funciona un submarino. Ya que el contenido de la siguiente oración no guarda relación con esta, pues menciona el procedimiento de un experimento. El libro también dice, se usa punto y aparte para separar los párrafos en el texto y punto final al terminarlo. Entonces, ponemos punto y aparte después de cada párrafo y punto final al terminar el resumen. Y ya terminamos. Nos falta el uso de las comas. El libro dice, se usa la coma para separar oraciones coordinadas, es decir, oraciones que se encuentran juntas, pero poseen un sentido completo, pues no dependen una de la otra para entenderse. Por ejemplo, esta oración. Se hacen 6 agujeros en cada costado de la botella. Se entiende independientemente de se perfora el centro del tapón de la botella. Exacto. Podemos utilizar las comas para separar las acciones del experimento. También dice, usamos la coma para separar oraciones subordinadas de la oración principal. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, se fija fuertemente el globo en un extremo del tubo para que quede dentro de la botella al cerrarla. ¿Y cuál es la oración subordinada y cuál la principal? Las oraciones subordinadas son al cerrarla y para que quede dentro de la botella, porque solo se comprenden totalmente si se relacionan con la oración principal,
que es, se fija fuertemente el globo en un extremo del tubo. Esta oración sí se entiende completamente. Aquí es donde debemos colocar las comas. El libro también dice, empleamos la coma para separar los complementos que se encuentran alejados del núcleo verbal de la oración. ¿Complementos? Sí, un complemento puede ser alrededor de la botella. Para la oración se colocan 2 ligas para sujetar algunas monedas. Es un complemento porque dice dónde se van a colocar 2 ligas alrededor de la botella. Por eso escribimos aquí la coma. Oye, ¿y todos los científicos harán esto? Pues vamos a preguntarle a uno. Nos encontramos con Sergio de Regules. En tu trabajo como divulgador de la ciencia, ¿qué importancia tiene la claridad y precisión en la redacción de un documento? Pues tiene la misma importancia que en una conversación. Cuando le quieres explicar a tu abuelita o a tus amigos o a tu mamá o a tu papá lo que estás haciendo, siempre tratas de ser muy claro. Y en el informe de divulgación, en el artículo de divulgación más bien, es sumamente importante, sobre todo cuando tienes que explicar conceptos más o menos complicados. Cuando haces un experimento de física, de química, de biología, a lo mejor estás usando conceptos e ideas que no manejas todos los días. Son ideas un poquito más complejas que te enseñan en la escuela. Entonces es muy importante que las expliques con mucha claridad y sobre todo que no tengas miedo de explicarlas en un párrafo más o menos largo. No hay que querer explicar todo de un jalón, hay que ir por pedacitos y así quedan las ideas más claras. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para que la redacción de nuestro informe sea comprensible? Es muy importante, sobre todo, pero muy importante, nunca escribir nada que uno no entienda, ¿no? Muchas veces saca uno de internet o de un libro o de los apuntes de la escuela la información que va a poner en el reporte y suena raro cuando uno lo lee, cuando el profesor lo lee, porque dice, uno no habla así, ¿no? Uno en la secundaria no habla así. Es muy importante nunca escribir nada que uno no entienda. Principalmente, yo diría que esa es la recomendación más importante. Para eso, por supuesto, antes tienes que haber entendido muy bien todo lo que tienes que decir. Entonces hay que documentarse bien, hay que entender el problema y después hay que redactarlo otra vez como si fuera una conversación con un lenguaje claro, con todas estas recomendaciones que hemos estado haciendo. ¿Cuáles son las características y la función de un resumen o abstract? Es muy importante. En un artículo científico viene primero el título, pero el título de un artículo científico puede que no te diga nada porque está lleno de palabrotas técnicas muy complejas. Entonces lo que se hace es añadir un texto pequeñito de 5 o 6, 7 renglones máximo en donde expliques los puntos esenciales. ¿Cómo hiciste tu investigación? ¿Qué pregunta querías responder? ¿Y qué respuesta encontraste? Esto es en el artículo científico. Entonces, así quien se lo encuentra en una revista puede saber de inmediato si le interesa leerlo o no y a lo mejor no perder el tiempo en algo que puede que no sea de su campo de interés. Ahora, en el artículo de divulgación, que es en el que le explicas a mucha más gente lo que estás haciendo, tenemos una cosa equivalente que se llama el balazo. Es un texto todavía más pequeño en el que tienes que invitar a quien lo lea, tiene que ser como una invitación a que lean tu artículo, tienes que dar ganas de leer tu artículo. Entonces el abstract es un resumen donde pones todo, para qué lo hiciste, qué querías contestar y qué respuesta obtuviste. Y el balazo en el artículo de divulgación es como para antojar. Muchísimas gracias por las recomendaciones que nos has dado. A partir de lo que platiqué con Sergio, escribí este abstract para el informe del experimento que realizamos. ¿Me ayudas a revisarlo? Claro. En este experimento se construyó un dispositivo para demostrar el funcionamiento de un submarino. El submarino flota cuando está lleno de aire porque hay mayor densidad en el agua que en su interior. Cuando se desinfla el globo, el agua entra al submarino, el cual sumerge porque la densidad aumenta. Sergio me dijo que escribiera oraciones precisas y concisas para describir el objetivo del experimento, en qué consistió y los resultados que obtuvimos. Muy bien. Y usaste punto y seguido para separar las oraciones que son independientes. Y punto final al terminar el resumen. Mira, las comas también las usé para diferenciar las oraciones principales de las subordinadas. Pues yo lo veo muy bien. Si acaso pondría...
Otra recomendación para lograr mayor claridad en el texto es escribir oraciones en el orden sujeto-predicado. Así, disminuiremos el riesgo de redactar oraciones rebuscadas o imprecisas. Una recomendación más es que antes de difundir nuestro trabajo, lo compartamos con alguien para que lo lea y nos pueda hacer comentarios que ayuden a mejorarlo. Bueno, pues es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa.